Soy Pedro Villalba y vamos a hablar en esta píldora tecnológica sobre las soluciones integrales para la digitalización del riego. Comenzamos hablando sobre la situación actual del sector agrario, que estamos en un proceso en estas últimas décadas de transformación entre una agricultura tradicional a una agricultura mucho más avanzada y competitiva. También estamos en un sector que se está adaptando, que se tiene que adaptar a la población, porque tiene que satisfacer sus demandas debido a que tienen hábitos y necesidades cambiantes, y además también estamos en un sector de gran competencia. Competencia porque estamos en un mundo globalizado, eso hace que sea más complejo, y también queremos tener la máxima productividad para desmarcarnos del resto de la competencia. Los retos del sector yo los clasifico en sostenibilidad, innovación y digitalización. Primero, la sostenibilidad es simplemente satisfacer las necesidades actuales sin perjudicar a las del futuro. En cuanto a la innovación, es llegar a esa agricultura 4.0 investigando con ciencia y haciendo esa transferencia al campo, y además también otro punto importante es la digitalización, que el agricultor sea capaz de coger todos los datos que le ofrece el campo y poder actuar con esos datos de manera óptima y precisa. En esta píldora tecnológica vamos a hacer un caso de estudio para saber cómo un agricultor puede automatizar y digitalizar su cultivo. Nos vamos a Perú, a una zona del norte, en Piura, en un cultivo de arándano con alto valor biológico y económico, en una superficie de 250 hectáreas. El objetivo de este agricultor era incorporar un equipo de fertilización, un equipo que sea capaz también de suministrar tanto caudal como fertilizante necesario, pero no solo quería basarse en controlar pH y conductividad, sino también quería empezar a sensorizar el cultivo, a empezar a digitalizar ese cultivo a base de sensores, para facilitar a la hora de la toma de decisiones, para poder dosificar la dosis de riego en función de los datos que le registraba el sensor. Una de las ventajas que tiene la fertilización es la multiinyección. La multiinyección, la ventaja que tiene es que las raíces asimilan mejor los nutrientes, ya que están más homogéneos en el bulbo húmedo, y esa energía que ahorra la gasta para producir para producir fruto. En el suelo podemos ver que en la fertilización natural se fertiliza de manera consecutiva, por lo que vemos diferentes horizontes con diferentes concentraciones de fertilizante. Con una fertilización automática y simultánea se hace que los fertilizantes se muestren de manera homogénea en el bulbo húmedo, y además hacemos que las raíces estén en mejores condiciones. Para tener una mayor productividad del cultivo, pues simplemente tenemos que tener las condiciones de humedad idóneas en las raíces, tenemos que tener un control de pH y conductividad óptimo, bueno, para evitar la toxicidad de la planta y evitar también que haya más disponibilidad de nutrientes. Luego también un buen reparto de fertilizantes y versatilidad en el número de abonos. Hablamos de conductividad eléctrica y hablamos también de pH, pero ¿por qué es importante la conductividad eléctrica y el pH, el control de eso? Pues la conductividad eléctrica, tenemos que tener claro que los fertilizantes son sales. Esas sales generan salinidad en el suelo, por lo que al tener esa salinidad vamos a provocar el cierre de los estomas, porque la planta está en estrés y tiene que ahorrar agua, y hacemos que no haya intercambio fotosintético, por lo que producimos menos. También en aguas de baja calidad, de mala calidad, aguas salinas, son aguas que requieren una tecnología como la del riego por goteo, tanto superficial como subterráneo, y además también tenemos que decir que en los cultivos tienen diferentes resistencias a la salinidad, como podemos observar en esta tabla. En este caso práctico vemos que los arándanos, con el doble de la conductividad idónea, podemos perder hasta un 25% de la productividad de la plantación. Y además ahora en el pH vamos a explicar por qué es importante. El pH lo que me ofrece es tener mayor disponibilidad de nutrientes. Esos nutrientes tienen que estar disueltos en el suelo. Cambiar ese pH global es difícil, aunque con la fertilización es más sencillo, y tenemos que buscar siempre un pH adecuado, una horquilla
de pH donde se pueda disponer de todos los nutrientes. Además, en pH que son elevados a 7, pues se pueden generar precipitados que obturen el sistema de riego, aumentando así los gastos de mano de obra. Además, ¿cuáles son las oportunidades al automatizar el riego? Pues, en modo resumen, tenemos que tenemos que tener un buen correcto manejo de pH y conductividad para evitar la formación de precipitados, como acabo de decir. También, al controlar el fertilizante, evitamos la alta concentración de sales. Por tanto, evitamos esa toxicidad, la toxicidad que puede tener la planta. La multiinyección, mejoramos la homogeneidad de los nutrientes en el bulbo húmedo, por lo que le cuesta menos a la planta coger esos nutrientes y el agua, y además la fertilización automática requiere menos costes de mantenimiento y mano de obra. Además, también no solo hay que hablar del tema del cabezal, sino también tenemos que ver posibles soluciones que tenemos en superficies que están a largas distancias, por lo que empezamos con el control por sector. El control por sector se basa en la comunicación inalámbrica entre el cabezal y el sector, que puede estar a larga distancia, por ejemplo, 1 kilómetro. Es la comunicación entre coordinador y router, en el que el router hace tanto de receptor como de emisor, por lo que generamos una red de nodos, como observamos en la imagen, y además en ese sector también se le ha instalado sensores para monitorizar el cultivo. ¿Por qué es importante monitorizar el cultivo? Pues la digitalización del cultivo lo que hace es ayudar a la hora de tomar decisiones. Mejora el rendimiento porque sabemos lo que realmente necesita la planta. ¿Cuáles son las ventajas que puede tener la digitalización? Pues se puede gestionar y planificar la estrategia de riego en función de los históricos que me ofrezca el software, corregir los parámetros del suelo, además también orientar esas necesidades hídricas en función de los cálculos que realice el equipo, y finalmente todo esto es para modificar esa estrategia de riego que hacemos tradicionalmente y ir mejorando con la digitalización. En cuanto a los sensores que se instalaron en este caso, pues se instalaron sondas multinivel de contenido volumétrico, de temperatura, de conductividad eléctrica, contadores para saber la cantidad de agua que estoy administrando, y además también la estación medio. La estación medio, como podemos observar, temperatura y humedad, sensor de radiación solar, pluviómetro y anemómetro y veleta. Todo esto para hacer los siguientes cálculos: el de evapotranspiración, que es el idóneo para calcular la dosis de riego; DPV, déficit de presión de vapor, para saber el tiempo idóneo de riego, momento idóneo; punto de rocío, para saber si hay posibilidad de aparición de enfermedades y plagas; el déficit hídrico, para saber si mi planta está estresada hídricamente o no; y finalmente también podemos calcular las horas de frío acumulado para saber el tema de la floración en frutales de hueso. Finalmente, tengo que decir que esto es un caso práctico, un caso de estudio, donde se muestra que la agricultura ha podido automatizar e iniciarse la digitalización para poder aprovecharse de todas las ventajas que tiene la digitalización. Una frase que suelo decir yo es que para mí la digitalización en la agricultura es más necesaria en un mundo en el que se debe ser más sostenible y cada vez debe ser más competitivo. Muchas gracias.